Ya, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver la sesión número 10. Vamos a hablar sobre plaquetas, hemostasia y criminólisis. ¿Ok? Recuerda que tienes sus 15 minutos para resolver el pretest, o en caso de que todos terminen antes de tiempo, podemos empezar la sesión. ¿Ok? Un minutito. El test está en el chat. ¿Ok? Ujú. Mm, Ok, bueno, veo que ya la gran mayoría respondió. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, recordando, chicos, este es el tema ya de la sesión 11. Vamos a ver el tema de plaquetas, hemostasia y fibrinolis. ¿Ok? Forma resumen. Listo. Bueno, acá un poco del contenido, las plaquetas, sus características, la hemostasia primaria, conceptos sobre hemostasia primaria, secundaria, de ahí los factores de coagulación, síntesis, activación, las cascadas de coagulación, la fibrinólisis. Y bueno, y también al final vamos a ver algunos tests, algunas evaluaciones que se hacen para medir cómo está la función y la actividad de todos los involucrados en este proceso.
Ok, primero hablemos un poco de las células, ¿no? De las plaquetas. Que nosotros recordamos que de los progenitores hematopoyéticos, etcétera, tenemos distintas estirpes, ¿no? Linfoide, mieloide, etcétera, ¿no? En este caso vamos a hablar aquí primero de las plaquetas o lo de los trombocitos, ¿no? Para aclarar un poco, las plaquetas como tal, se les llama también trombocitos, ¿no? Son discos diminutos minutos, que tienen más o menos de 1 a 4 metros de diámetro, ¿listo? Tienen una semivida de 8 a 12 días, o sea, pero aproximadamente pueden vivir hasta 10 días, ¿ok? Su valor normal en sangre, ¿cuánto es? De 150.000, 150.000, ¿ok? Por microlitro, ¿listo? Eso es importante, no se olvide. Valores menores a esto quiere decir que tenemos un problema en la producción o que se están destruyendo muy rápido los hemocitos. Y el exceso, por otra parte, nos podría indicar que tenemos una sobreproducción de estos. ¿Ok? Listo. ¿Y qué es lo importante? Que generan adherencia a células endoteliales dañadas. ¿Ok? Listo. Ojito, no tienen núcleo, no pueden reproducirse, o sea, por ellas mismas, no hacen la división celular, sino que tienen una célula así como las otras, eritrocitos o los macrófagos, linfocitos, etcétera, que les da origen. ¿Ok? Eso recuerdan. Listo. Ya. Ahora, en base a su estructura, tiene una estructura que tiene distintas sustancias, tanto en la membrana, en el citoplasma, etcétera, ¿no? Vamos a ver primero que va en la periferia o el hielomera, por eso tenemos presencia de tromboceína. También en el retículo endoplasmático vamos a encontrar el aparato de Golgi, que tiene un gran almacén de calcio, que es importante. También involucra en la síntesis de prostaglandinas. Tiene también en la parte central o granulomera, vamos a ver a los gránulos alfa, que tienen la presencia del factor 4, la trombospondina, el factor de crecimiento de grado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta y la fibronectina. Estos son importantes para los distintos procesos relacionados a la hemostasia. ¿Ok? Por ejemplo, la presencia de las moléculas de actina y miosina están relacionadas a la parte de la contracción plaquetaria. Estos son, como sabemos, son proteínas contráctiles, ¿no? Que ayuda a contraer en general a las fibras musculares, ¿no? Pero en este caso también ayuda porque puede generar la retracción del coágulo sanguíneo, que es muy importante también en el proceso de la hemostasia. ¿Estamos claros hasta ahí también? O sea, no solamente la miosina y la actina van a funcionar para la, la función que tienen los músculos, sino que también podemos utilizarlo aquí para retraer el coágulo. ¿Eso está claro, chicos, también? Estoy bien. Suri, perdón, Christopher, todos ok. Adán, Amaury, Rubén, etcétera. Listo, ok. Ya. Por otra parte, también en el citoplasma, recordemos, ¿no? Que en el retículo endoplasmático, etcétera, aquí las reservas de calcio. El almacén de calcio es importante también para este proceso, lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes diapos. Ok. ¿Quién tiene la capacidad, ¿no? De formar ATP y ADP? Y eso también es importante. Y tiene también la capacidad de sintetizar las prostaglandinas, que esto también está relacionado a las reacciones vasculares en los tejidos locales, ¿no? También tiene el factor estabilizador de la fibrina, etcétera. Otro también es importante, como vemos acá, lo del factor de crecimiento, que provoca el crecimiento celular y también ayuda también a reparar las paredes vasculares dañadas, ¿no? Por eso es importante esto. O sea, reparo del daño y estimula el crecimiento. ¿Ok? Minutito. Ah, ya. Si alguno de sus compañeros de nuevo tiene problemas para entrar o algo, porfa, que me escriba él o ella al interno y yo le vuelvo a enviar el link. Ok, listo. Ya. Bueno. Y bueno, por otra parte, en la membrana, terminando esta parte, un toquecito, la membrana tiene glucoproteínas. Estas glucoproteínas evitan que haya una adherencia al endotelio normal. O sea, ¿cuándo se va a adherir? Cuando el endotelio está dañado, ¿ok? Porque eso es importante también aprender la característica es que las plaquetas no se van a adherir al endotelio normal, sino al endotelio que está dañado. Recordemos, ¿no? Que eso también es parte de las reacciones que hay al momento del daño endotelial, que van a intervenir aquí las plaquetas. ¿Listo? Aquí está todo claro, chicos. Recuerden esto sobre todo la vida media de más o menos de 12 días, de 8 a 12 días, aproximadamente 10. ¿Ok? Esto es importante también. Y estos de acá, las reservas de calcio y los factores involucrados. ¿Listo? Ya, por ejemplo, otra cosa más aquí a agregar es de los gránulos alfa. Los gránulos alfa es los que el sistema de antitromina 13 heparina. ¿Ok? También
trombospondina, por otra parte, que está involucrada aquí, es la que se une a los receptores de la glucoproteína de la superficie de la plaqueta, lo que va a desencadenar también la actividad plaquetaria. Listo. Y bueno, y la fibronectina, aquí ya hablamos de la función del factor de crecimiento, ¿no? Y la fibronectina, por otra parte, es la que va a facilitar la adhesión de las plaquetas al sitio que está lesionado. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? O sea, porque es la importancia de cada uno de ellos, ¿sí? Ya, perfecto. A ver, denme un segundito, veo qué pasa con el compañero, el acceso de su segundito. Ya, listo. Disculpen. Parece que hay un problema con el... Ujú. Listo, chicos. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco del proceso, ¿no? ¿De dónde proviene? Recordemos que de los progenitores hematopoyéticos no tenemos la célula precursora hematopoyética multipotencial, que es la que da origen a todo, ¿no? Esta de acá. Y recordemos, ¿no? Que tenemos aquí la estirpe, este, las estirpes, que vienen acá a formar los eritrocitos, los que vienen a formar los granulocitos, los megacariocitos, que es justamente de aquí, que viene de la unidad formadora de colonias. ¿Ve? Listo. Esta unidad formadora de colonias tiene tres líneas, ¿no? La que da origen a los eritrocitos, la que da, la que va a dar origen a los granulocitos, a los monocitos y los macrófagos, ¿no? Y aquí nos interesa, los megacariocitos. ¿Ok? ¿Y por qué colonias esplénicas? ¿Listo? Y aquí vamos a ver que la que nos importa antes del megacariocito, que es la célula que va a dar origen a las plaquetas, va a ser la unidad formadora de colonias de megacariocitos. O sea, el nombre es fácil de recordar. Unidad formadora de colonias de megacariocitos. O sea, de colonias esplénicas, de ahí pasamos a colonia de megacariocitos. ¿Listo? Y después, bueno, vemos que en el proceso para la estimulación, para que se produzcan más megacariocitos, vamos a tener aquí en lactoferrin en número. ¿Por qué? Porque el megacariocito al final lo que va a hacer es que, al final lo que va a hacer es fragmentarse para tener las plaquetas, ¿ven? Para la vida de las plaquetas, lo que pasa en estos 8 a 12 días o en el promedio de los 10 días, ¿qué va a ocurrir? ¿Quiénes se van a encargar de fagocitarlos? Los macrófagos. Los macrófagos, ¿dónde van a eliminarlo? Un 50% en el vaso, eso recuérdenlo. Eh, Ya, pero sí, un 50% en el vaso y la otra parte van a ser en los tejidos. No, o sea, por ejemplo, ya las plaquetas que están circulando, pero ya pasaron su tiempo de utilidad, la mitad en el vaso van a ser eliminadas por los macrófagos del vaso y la otra mitad van a ser por los macrófagos tisulares. ¿Ok? Listo. Porque recuerden, no, o sea, no es igual un macrófago localizado a lo largo de los tejidos que en uno específico. Eso también recuerden. Porque puedo decir que es el macrófago que ya está en los tejidos circulando, pero una cosa es distinto decir que es del vaso. ¿Ok? ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? Ya.
Listo. Entonces, ya una vez aclarado de dónde provienen y quiénes están involucrados, ¿no? Vamos a hablar un poco de acá del proceso de la hemostasia. Como tal, la hemostasia viene del griego hemos, sangre, ¿no? Aquí está, y estasia, estabilidad, ¿no? En este caso, en sencillas palabras, vendría a ser estabilidad de la sangre, o también lo podríamos decir como prevención de la hemorragia. En sí, la hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos que mantienen la sangre circulante, ¿no? Esto, por lo tanto, lo va a mantener en su estado fluido para que circule a través de los vasos sanguíneos y también para reparar las lesiones de estos, evitando una extravasación de la sangre, ¿correcto? Ahora, para componer, ¿quiénes componen la hemostasia? ¿Quiénes están responsables de que esto se mantenga en equilibrio? El tejido de soporte vascular, la pared de los vasos sanguíneos, aquí está esto, el tejido soporte vascular, la pared de los vasos sanguíneos y el endotelio. De este proceso de la hemostasia tenemos uno, que es la primaria, y otra, que es la secundaria. Listo. Ahora, ¿por qué es importante el soporte vascular? Porque junto a la pared de los vasos sanguíneos van a dar la prevención de las hemorragias, ¿ok? Mientras que la parte tercera, que es el endotelio, va a evitar lo que es la trombosis. ¿Por qué? Porque el endotelio va a hacer resistencia a que se formen esos trombos. Cuando hay un proceso inflamatorio, en este caso, por ejemplo, vamos a tener la enzima ADPasa, que es la ADP, o tenemos también la AMP, que después se va a convertir en AMP, que esto es un antiagregante plaquetario, ¿ok? Antiagregante plaquetario va a evitar que las plaquetas se unan, ¿no? Aparte de eso tenemos lo otro, que el endotelio que hacía, el endotelio sano que producía óxido nítrico, ¿no? ¿Y qué más? También tenemos otros productores también, ¿no? Prostaglandinas, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay daño endotelial? ¿Qué tendríamos? Endotelina, ¿no? Etcétera. Ven todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, como está involucrado acá. ¿Listo? Entonces, también tiene otro productor, que es la trombomodulina, la el glucosaminoglucano, ¿no? Que también son similares a la heparina, que también son antitrombóticas. O sea, ¿por qué? Porque no van a formarse los trombos, que son estos que al desprenderse, no viajan a través de la circulación y pueden generar una obstrucción del flujo sanguíneo. Ok, listo. Y esto es parte de lo que va a tener efecto aquí también en la hemostasia primaria. Listo. Ok. Luego tenemos lo que vendría a ser la otra parte y lo que está involucrado acá, que vendrían a ser el componente plaquetario y las proteínas de la coagulación. El componente plaquetario vendría a ser las propiedades, las características de las plaquetas y las proteínas de la coagulación. Vamos a verlas involucradas aquí en la etapa secundaria. Ok. Listo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si tenemos una escasa actividad en las plaquetas, tenemos poca población plaquetaria, tampoco vamos a poder hacer hemostasia, porque la hemostasia va a depender también de la cantidad de plaquetas que tengamos, ¿no? Y de las proteínas de la coagulación. Si puedo tener un buen número de plaquetas, pero si no tengo una suficiente cantidad de proteínas de la coagulación, yo no voy a poder empezar mi cascada de la coagulación y por lo tanto yo no voy a poder detener el sangrado, ya sea mínimo o grande, ¿ok? ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ya, muy bien. Entonces, para aclararlo, ¿qué es lo que hace la primaria y qué es lo que hace la secundaria? ¿Cuál es la diferencia? Aquí en la primaria vamos a ver que lo que ocurre es que las plaquetas se van a adherir al endotelio, se agregan aquí y generan la activación vascular y plaquetaria. O sea, aquí empieza a tener sus funciones, ¿no? Y van a formar el tapón plaquetario o también el tapón hemostático primario, que esto es lo que va a generar, esto es lo que va a ocurrir con gran frecuencia en el cuerpo a lo largo del día, ¿no? Porque son pequeños, puede ser por microlesiones en los vasos sanguíneos que pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Y qué es lo que hace? Pues que con este mecanismo del tapón vamos a detenerlo y vamos a tener lo que son las petequias, ¿no? Por otra parte, el secundario es la progresión de esto, cuando tenemos un proceso mayor, ¿no? Y se activan las cascadas de coagulación para la formación de los coágulos de fibra o el conocido como tapón hemostático. ¿Ok? Listo. Ahí también estamos claros, chicos, ¿todo bien? Ujú. Ya, listo. Entonces, vamos a ver lo que es el proceso de la hemostasia. Y vamos a ver lo que es primero la vasoconstricción. La vasoconstricción es el antes de lo que vamos a conocer como adhesión, activación y agregación plaquetaria.
Ok, ¿qué ocurre? Tenemos un vaso sanguíneo lesionado, ¿correcto? Entonces va a haber un espasmo miógeno local, ¿no? Esto también va a estar involucrado luego con factores autocoides que están relacionados al trauma del endotelio y va a estimular la presencia de las plaquetas. Va a haber también la presencia de un reflejo nervioso aquí, justamente, que colabora aquí con la vasoconstricción, ¿no? Que está también relacionado a los impulsos de dolor o los impulsos sensoriales, ¿no? Por el trauma que se genera. No puede ser un trauma muy pequeño, pero igual se va a generar ahí un trauma, ¿no? O sea, nos cortamos con una hoja de papel, el más común que pueda haber, ¿no? Y aquí va a empezar a funcionar todo esto, ¿no? Listo. Ahora, por otra parte, si este fuese un traumatismo incluso más grave, ¿no? La vasoconstricción incluso sería mayor, ¿no? Este taponamiento, o sea, esta vasoconstricción puede tomar una cuestión de segundos y puede durar varios minutos o incluso horas mientras se desarrolle todo el proceso de la hemostasia, ¿ok? Porque al final lo que tiene aquí es a colaborar al desencadenamiento del taponamiento plaquetario, ¿no? De este tapón primero. Y luego la coagulación si es que el sangrado es mucho mayor. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros también, chicos? ¿Sí? Ok. Ujú. Ya. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la formación del tapón plaquetario, lo que hemos visto acá. Lo que ocurre aquí en la hemostasia primaria, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Primero vamos a ver que ya, ok, hubo un daño endotelial. Hubo un corte del vaso sanguíneo, ¿no? Etcétera, que es muy pequeño en este caso, primero porque estamos hablando de un proceso primario, ¿no? Y es que se van a producir estos agujeros vasculares, ¿no? Debido al daño, ¿no? Y recordemos que puede ser, sino también algo que se ve en el día a día y vamos a tener que son las petequias, ¿no? Ahora, la adhesión se va a producir primero porque la plaqueta va a entrar en contacto con la superficie vascular dañada a través de fibras colágeno. ¿No? Y va a empezar a tener un cambio, como vemos aquí. ¿Ven? ¿Ok? Donde va a empezar a ensancharse y va a tener como unos pseudópodos, que es esto de aquí. ¿Listo? Que esto está relacionado a la contracción de las proteínas contráctiles, ¿no? Que se van a liberar, o sea, la miosina y la actina, así como también la liberación de los factores activos de los gránulos. Y esto va a permitir que se adhiera al colágeno en el tejido, junto al factor de von Willebrand. ¿Ok? Que esto es lo que va a permitir y adhesión aquí al endotelio dañado. ¿Ok? Luego la activación, que es lo que va a ocurrir acá. ¿Ok? ¿Sí se me escuchan, no, chicos? ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a ver aquí después del cambio de forma? Va a ser debido a la liberación de estos gránulos. ¿Ok? La plaqueta va a secretar ADP, PAF y aquí está. TAX. TXA2 también. Eso, acuérdense también de esto porque les pueden preguntar si no es por los nombres propios, también por el acrónimo. ¿No? Que todos estos acá son vasoconstrictores, ¿no? O sea, tromboxano A2, por ejemplo, listo. El ADP también, eso es importante, ¿no? Y esto va a activar también a las otras plaquetas que se están acercando debido a la lesión del endotelial, ¿correcto? Entonces, la liberación de estos gránulos va a generar un reclutamiento de las plaquetas que ya están circulando, aparte de las que ya están cerca de las que donde se ocurrió la lesión endotelial. ¿Ok? ¿Listo? Y luego de ello va a ocurrir la agregación. La agregación se produce porque las plaquetas que están aquí exponen la GB2B y 3A, ¿no? Que es que genera una alta afinidad con el fibrinogen, que esto va a activar también como un puente de glucoproteínas aquí, justo, ¿no? Con las plaquetas adyacentes, ¿no? Miren acá, por ejemplo. Y esto va a estimular también la liberación de ADP, también la liberación de serotonina y también del factor de von Willebrand, ¿no? Así como también otros componentes del endotelio, ¿no? Para poder generar el tapón. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, todo lo que hemos visto acá hasta que se formó el tapón es nuestro proceso de hemostasia primaria. ¿Ok? Listo. O sea, esto es lo que ocurre en el día a día debido a distintos tipos.
de lesión en los sanguíneos, ¿no? ¿Ok? Ahora, eso tómalo en cuenta, les pueden mencionar también que se forman pequeños agujeros vasculares en todo el cuerpo, ¿no? Y eso es lo que ocurre en frecuencia, porque siempre va a haber alteraciones y tiene que haber una manera de repararlo para volver a la hemostasia, ¿no? Para generar esta hemostasia y estar en el estado de equilibrio, ¿no? Listo. Ya. Ahora, una vez que ya tuvimos este proceso, ahora, ¿qué pasa si el sangrado es mayor? Si fue un corte, tal vez ya no me corté con una hoja de papel, me corté con una tijera toda la palma de la mano, porque de repente agarré mal, tuve y no me di cuenta, etcétera, y agarré la tijera por donde no debía, porque estaba apurado, apurada, etcétera. Entonces me corté toda la palma de la mano y el sangrado es profuso. No. Entonces, para ello, un coágulo, que es la continuación de esto. Ya, un coágulo más o menos va a empezar ya a activarse de 15 a 20 segundos de ocurrido este trauma vascular, ¿no? Y esto va a tomar también, por ejemplo, ya de 1 a 2 minutos en continuar en el proceso, ¿no? En sí, va a ser una recolección de todos los factores de la coagulación, de los que se han mencionado, que se van a mencionar más adelante en la lista. Y cuando ya se empieza a activar estas cascadas de coagulación, van a pasar de 3 a 6 minutos. Listo. Ya, eso es subsiguiente después de que hemos tenido la ruptura de los vasos, ¿correcto? O sea, van pasando, se inicia la alarma del proceso 15-20 segundos. Se continúa con el desarrollo del el tapón, del coágulo de 1 a 2 segundos, ¿no? Y de 1 a 2 minutos. Y ya después la recopilación de los factores de la coagulación es de 3 a 6 minutos luego de haberse producido todo el daño, ¿correcto? Listo. Y ya más o menos de 20 a 60 minutos después, el coágulo se va a retraer. O sea, entre 20 a 60 minutos va a tomar más o menos el proceso de la formación del coágulo, ¿no? O sea, más o menos aquí, en un inicio, aquí han pasado a la activación de toda esta respuesta inicial, vasoconstricción, etcétera, 15 a 20 segundos. Listo. La formación aquí del tapón plaquetario inicial, vamos a ver que en relación al trauma y todo esto va a estar vinculado de 1 a 2 minutos. Este, y ya después de la rotura del vaso, de 3 a 6 minutos van a empezarse a reclutar todos los factores de la coagulación, ¿no? Y ya después de 20 a 60 minutos ya es cuando vamos a tener la retracción del coágulo, ¿ok? O sea que el coágulo va a ser retraído. Y recuerden por la actina y la micina, etcétera, ¿no? Listo. Eso está claro también, chicos, ¿no? Sí. Ya. Ok, para seguir hablando un poco más de esto, ¿por qué es importante la retracción del coágulo y también la expresión de lo que conocemos como el suero? Que luego de que se ha formado esto, ¿no? Y empieza a retraerse pasando los 20, 60 minutos, y lo que haya quedado de líquido después de haberse producido este proceso se va a llamar suero, porque aquí es donde se va a eliminar todo el fibrinógeno y de los demás factores de coagulación que ya han sido usados o que ya no se requieren en el momento. Y van a diferenciarse también como tal del suero que hay en el plasma y, que está en el que vemos ahí normalmente, ¿no? Ahora, esto también va a implicar que se va a generar una retroalimentación de lo que hay disponible en el suelo luego de haberse ocurrido la retracción del coágulo, ¿no? Listo. ¿Por qué? Porque las plaquetas en sí como tal son necesarias para que el coágulo se retraiga, ¿correcto? Pero justamente aquí, si no se ve la cantidad necesaria también de factores de coagulación o no se ve la cantidad de actividad correspondiente a las plaquetas, no va a ocurrir una correcta detección del coágulo, ¿no? Así, a la vez que si hay una disminución del número de plaquetas circulantes, también va a haber también un problema con la retracción del coágulo, ¿correcto? Porque no va a haber suficientes plaquetas para poder liberar los factores de retracción, los elementos que están relacionados a esto, ¿no? Listo. Luego tenemos acá lo que llamaríamos proliferación del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. Ya esto es después. Aquí ya, esto es lo que conocemos como la hemostasia secundaria, ¿correcto? Ya. Esta proliferación del tejido fibroso en el coágulo es lo que va a generar que se cierre el agujero, o sea, este agujero grande debido al corte que se ha generado, ¿no? Y aquí quienes ya van a invadirnos. Ya no vamos a hablar de plaquetas, vamos aquí a hablar de fibroblastos, que son los que formarán tejido conjuntivo para proceder a sellar este espacio
donde se ha perdido el tejido normal, normal que está en buen estado, ¿no? Y luego que van a procederse a disolver, ¿no? Y este proceso de cuánto más o menos demora, luego va a tornarse de 1 a 2 semanas para que el tejido fibroso, después de que se haya producido todo esto, se desaparezca, ¿ok? Listo, o sea, que se disuelva. Listo. ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? Sí, todo bien. Christopher, todo bien. Adamari, Rubén, Kristen, Mía, ¿sí? Perfecto. Ya. Bien, chicos. Entonces, una vez ya hablado más o menos de dónde ocurre cada etapa, ¿no? Y cuánto tiempo involucra que se active cada uno, vamos a hablar ahora de los que están involucrados dentro de la hemostasia secundaria, que son los factores de la coagulación. Vemos aquí que tenemos distintos nombres, ¿no? Ahí están sus nombres comunes y están los sinónimos, ¿no? Listo, por ejemplo, criminógeno. Si no es criminógeno, van a hablarte de factor 1. Si no es de protrombina, van a hablarte de factor 2. Factor tisular es el factor 3 o tromboplastina tisular. Calcio, que va a estar involucrado también en el factor 4. Factor 5 o proeselanina o factor lábil o ACE-globulin o ACG. ¿Ve? Factor 7, factor 8, factor antitrombina, globulina antimolítica, acelerador de la conversión, etcétera. O sea, esto, por ejemplo, de aquí ya, sí, es full memoria. Se tiene que memorizar cada uno de los nombres, ¿no? ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, la protrombina y la trombina, por ejemplo, aquí. Ya, la protrombina por una parte es una proteína del plasma, ¿no? Que también que es una alfa-2 globulina que tiene un peso molecular de 68.700, no, 68.700 daltos, ¿no? Que en el plasma normal, como va a estar, está en una concentración de aproximadamente de 15 miligramos por decilitro, ¿no? Y donde se va a formar continuas del hígado, por ejemplo. O sea, si tenemos afecciones en el hígado, las enfermedades crónicas hepáticas, no cirrosis, tenemos citosis hepática, etcétera, problemas en la producción de trombina. Ahora, también aquí es importante la producción de vitamina K. El hígado va a necesitar vitamina K para generar una activación normal de la protrombina. De no ser así, no va a haber un proceso normal para la formación de la proteína y por lo tanto, y como consecuencia, va a haber una alteración de la cascada de la coagulación, ¿no? Porque no se va a activar la proteína, que es importante también por esto. O sea, por eso es importante tener primero una dieta adecuada que contenga la cantidad necesaria de vitamina K y otro de que si eres una persona, si tú tienes un paciente con estas enfermedades que generan daño hepático, ¿no? Tener una vigilancia adecuada y explicarle de los riesgos que hay de los problemas de coagulación que podría tener en un futuro debido a la alteración de la producción de este factor. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cuáles son los otros factores también dependientes de vitamina K? Aparte de la protrombina, tenemos el 7, el 9 y el 10, ¿no? Así como también las proteínas C, lo estaré por acá, y también la proteína S. Ok, y todos estos van a requerir de la vitamina K para que puedan activarse y funcionar correctamente y generar el proceso de la coagulación. Por otra parte, también hablando aquí el factor 8, ¿no? Este se va a sintetizar en las células sinusoidales del hígado, ¿no? Y también en las células endoteliales, pero fuera del hígado, ¿ok? En los sinusoides y en el endotelio del hígado, ¿correcto? Eso también es importante para que sepan de dónde proviene cada uno. ¿Sí? Entonces recuerden, si tienen algún paciente que tiene problemas, tiene una dieta pobre en vitamina K, ya sea porque no come este, eh, suficientes vegetales, hojas verdes, etcétera, o que tiene problemas, o que tiene cirrosis, que tiene estenosis hepática y en grados avanzados, etcétera, ¿no? Incluso también tener en cuenta en que esto, por ejemplo, se puede ver por la cara cuando tienes un paciente que está anticoagulado, porque, por ejemplo, tiene alguna prótesis, etcétera, tiene algún reemplazo de válvula, entonces también se tiene que reducir estas cantidades de la vitamina K para evitar de que se haya riesgos, ¿no? De dañar estas prótesis, etcétera. ¿Eso también está claro, chicos? ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Deme un minutito. Mm.
Ya. Ujú. Ya. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la cascada de la coagulación, de lo que hemos hablado, ¿no? Existen distintas vías, ¿no? La vía extrínseca, que es una, y después tenemos la otra, que es la vía intrínseca, ¿no? Que tienen, eh, que tienen distintos motivos por el cual se puede activar. En este caso, vemos que la cascada de coagulación activada por la vía extrínseca va a responder a un traumatismo tisular, ¿ok? Este traumatismo tisular es trauma de la pared vascular y de los tejidos circulantes, ¿ok? ¿Listo? Ya, ahora, en esta vía extrínseca vamos a tener primero uno, la liberación del factor tisular, como bien dice, porque hay daño del tejido, ¿correcto? Este tejido traumatizado, ¿no? Va a liberar los factores tisulares o la tromboplastina tisular, ¿no? ¿Correcto? Que ¿cómo lo escribiríamos? Que es un fosfolípido, ¿no? Que funciona como una enzima proteolítica, ¿correcto? Luego de eso va a haber una activación del factor 10. El factor 10 que va a participar también aquí, justamente esto, de ¿de quién? ¿Por parte de quién? De la activación justamente de esto, del factor 8, porque factor 7 de aquí, que está inactivo y que también va a pasar a factor activo, ¿no? Aquí está, 7 inactivo, 7 activo, por justamente estímulo también del factor tisular, ¿no? Y además de la presencia de calcio, ¿no? Que ejerce justamente una acción enzimática, ¿no? Sobre el factor 10 para formar el factor 10 activo. Hasta acá estamos entendiendo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, para que se active el factor 10 que está ahí también circulante, no vamos a necesitar que el factor tisular sea liberado justamente por el trauma y a su vez la presencia de calcio. Recuerden esto, sin el calcio nosotros no podemos también activar esto. Entonces, si activo el factor 7 que está acá, y después estimula la acción del calcio, el factor 10 se va a activar y va a generar aquí la respuesta. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Sí, listo. Ya. Una vez que ya tenemos el factor 10 activado, vamos a ver otros involucrados. De nuevo, aquí el calcio y el factor. El factor 10 aquí se va a combinar con los fosfolípidos tisulares que forman parte de lo que está bien, de lo que está circulando, la liberación de las plaquetas. O sea, las plaquetas van a liberar estos fosfolípidos, ¿no? Y también con el factor 5 que está por aquí, para formar un complejo activador, ¿no? Eh, llamado complejo activador de la protrombina. ¿Ok? Listo, aquí está. Complejo activador de la protrombina. O sea, es la combinación del calcio, del factor 5 y de justamente de la estimulación del factor 10. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces, una vez que ya se produzco esto de acá, se va a generar justamente la activación de la protrombina, justo junto con los fosfolípidos de la plaqueta, ¿no? Etcétera. Y la protrombina va a pasar a ser trombina. ¿Correcto? Listo. ¿Hasta acá esto está bien, chicos? ¿También se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora, de este proceso de aquí va a haber una retroalimentación positiva de la cantidad de trombina que va a actuar justamente sobre el factor 5 para acelerar el proceso una vez que empieza. O sea, si ya se inició esta cascada, ¿no? Aquí ya se activó el factor 10, etcétera, y se estimuló el proceso activador por la trombina y ya se hizo la protrombina a trombina. En respuesta se va a decir, ah, ya, ok, ya hay producción de trombina, entonces voy a seguir produciendo más, porque ya liberé un poco, entonces quiere decir que puedo continuar liberando más, ¿no? Para seguir el factor 5 estimulando aquí el proceso del activador de la trombina, ¿correcto? Sí. Entonces es una retroalimentación positiva. Acá ya se produció, muy bien, que se siga produciendo más, ¿correcto? ¿Eso está claro? Sí. Ya, ok. Kristen dice que sí. ¿Los demás todo bien? ¿Sí se entendió, chicos? Ya, perfecto.
En todo caso, ya una vez que ya entendimos esta parte de la cascada de la coagulación por la vía extrínseca, ahora vamos a hablar por la vía intrínseca. Ahora, por otra parte, aquí es producto de que haya una exposición de la sangre al colágeno o por un traumatismo de la sangre, ¿correcto? Ok. Una vez que hay un traumatismo, aquí un traumatismo sanguíneo, ¿no? Va a ocurrir la activación del factor 12, que este de aquí. Factor 12 inactivo va a pasar a un factor 12 activado, ¿correcto? Listo. Luego de ello, va a haber la liberación de los fosfolípidos plaquetarios, ¿no? De lo que hemos hablado, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque la sangre se va a ver expuesto al colágeno de la pared vascular, chicos, o sea, del vaso. O sea, el colágeno que, o sea, tipo, la sangre es un tejido, recuérdenlo, ¿no? Y el vaso sanguíneo es otro tipo de tejido. Entonces, va a haber una exposición al colágeno del vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, debido a eso, va a haber esta activación, ¿no? Y esto va a atraer también a otros factores de la coagulación, que va a ser el factor, como tal, el factor 9, también, digo, 11 aquí, que va a pasar a ser activado debido a la presencia de quinógeno, AMP y precalcicrina. Aquí está aquí. Aquí, ahí, quiero hacerle zoom. Ahí está. Ya, listo. Ya, entonces, de nuevo, cuando se ha producido esta alteración debido a que estaba en contacto con el colágeno o la superficie, ¿no? Etcétera, esta enzima se va a convertir en una enzima proteolítica activada, llamada de nuevo, es enzima proteolítica activada o factor 12 activado, ¿no? Debido al trauma, ¿correcto? Ahora, una vez que ha ocurrido esto, en el daño de la superficie, etcétera, junto a la presencia y la liberación de los fosfolípidos plaquetarios, que están llamados por este trauma, ¿no? Va a haber la activación del factor 11. Este factor 11 acá va a ser debido a que el factor 12 va a actuar sobre el factor 11, ¿no? Lo que va a contribuir a la siguiente etapa, ¿no? Que después de este factor 11 activado, va también, junto a la presencia del calcio, ¿no? Factor 11 más la presencia del calcio, que está aquí, van a activar el factor 9 de acá, ¿ok? Listo. El factor 9 se va a activar, correcto, y vamos a tener esto de acá, factor 9 activado. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no, chicos? ¿Sí? Ya. Una vez realizado esto, ¿no? El factor 9 activado va a tener una relación junto al factor 8 de aquí. ¿Aquí? Listo. Ya. El factor 8 este, está relacionado aquí también con la activación en relación a la respuesta de la trombina, como vemos acá. ¿Ven? Factor 8, trombina, presencia de calcio, activación de y la presencia también del factor no activado van a estimular la activación del factor 10, ¿correcto? Y este factor 10 que está inactivo va a ser activado, ¿correcto? Ya, y una vez que se estimula la activación del factor 10, ¿correcto? Junto a la presencia de nuevo de los fosfolípidos de la plaqueta, ¿no? Listo, va a generar después esta respuesta, ¿no? Para el desencadenamiento de la actividad de la trombina, ¿correcto? Entonces tenemos un factor 10 activado, trombina, y recuerden que la presencia de trombina, ¿quién estimula? A la retroalimentación positiva del factor 5, ¿no? El factor 5 se le dice, ya, hay presencia también de trombina, y al factor 10, factor y calcio, listo, de nuevo, estimulo otra vez el factor activador de la protrombina junto a la presencia de los fosfolípidos que están dentro de la plaqueta y la protrombina otra vez junto con el calcio ya circulante, tenemos de nuevo trombina. ¿Correcto? ¿Eso se entendió también, chicos? Sí, ya. Entonces, de nuevo, como hay este proceso de retroalimentación positiva, ¿no? El activador de la protrombina junto a los otros elementos presentes van a generar más trombina. ¿Correcto? Y esto va a tener como consecuencia el proceso de la coagulación, ¿no? Listo. Y aquí, por ejemplo, esta imagen de acá es como vemos una integración,
tanto de la vía intrínseca como la vía extrínseca y cómo confluyen aquí en la vía común, ¿no? Vemos acá justamente donde se unen, porque si nos hemos dado cuenta que el eslabón que une a ambas vías es por la activación del factor 10, ¿no? Junto a la respuesta que hay aquí por ¿dónde está? Por lo que ocurre por el activador de la protrombina. ¿Listo? Vamos acá, por ejemplo, ya tenemos presencia de trombina, calcio, el activador de la protrombina, trombina. La trombina va a desencadenar la activación del fibrinógeno. A su vez, la trombina va a estimular el factor de estabilización de la fibrina activa. No, el fibrinógeno va a generar este monómero de fibrina, que después también con calcio van a activar y generar fibras de fibrina, ¿no? Estas fibras de fibrina con el factor de estabilizador va a generar las fibras de fibrina entrecruzadas o reticulares. ¿Qué es lo que va a generar justamente aquí el tejido fibrinógeno? ¿Ven? Las fibrinas reticuladas, ¿no? Que van a generar aquí la formación de este tejido que después de 1 a 2 semanas se va a, que después va a deshacerse, ¿no? Que es por la fibrinólisis. Después de 1 a 2 semanas, por el proceso de fibrinólisis, se va a deshacer, ¿correcto? O sea, es como terminar de sellar todo. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? Sí, chicos, todo bien claro. Rubén, Kristen, Gabriela, Mía, Suri. Ya, perfecto. Adriano, también todo claro. Sí, ya, listo. Entonces, ya tengo aquí mi proceso completo de la hemostasia primaria, secundaria, etcétera. Ya pasaron mis 2 semanas, de 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Romper este coágulo, que es lo que dice la fibrinólisis. Ok. em, la fibrinólisis es la degradación estable de la fibrina, ¿ok? Para romper el coágulo como tal, ¿no? ¿Listo? Este, com- este va a comenzar con la conversión del plasminógeno en plasmina. ¿Ves? Este de aquí, plasminógeno, hasta que tengamos plasmina. ¿Ok? Listo. Que es un proceso que es más que todo algo catalizador. Aquí está. ¿Listo? Para pasar el plasminógeno de tipo celular, que es ese de acá, tisular, o también el activador de plasminógeno en tipo uracila, que está por acá. Listo. Listo. Estos dos de aquí. Esos dos son los que están involucrados en el proceso de aquí para tener plasminógeno a plasmina. ¿Ok? Ven acá. Listo. El activador del plasminógeno tisular, por una parte, es una serina proteasa, tengan en cuenta eso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las células endoteliales, ¿no? ¿Qué más? Va a convertir al plasminógeno en un simógeno de plasmina, ¿no? Que va a ser después una proteasa frinolítica activa, ¿ya? Esto va a acelerar el proceso para convertir el plasminógeno en plasmina. O sea, este es el acelerador. Por otra parte, después, el plasminógeno de tipo una urosinasa, que es el otro de acá, esta como tal es una proteína monocateriana, ¿no? ¿Ok? Que vendría a tener, por ejemplo, el efecto de que convertir el plasminógeno en la proteasa activa de plasmina. ¿Ok? Esta se va a acoplar más que todo a un receptor sobre la superficie de la superficie celular. Este receptor se denomina UPAR. Aquí está, el UPAR. Listo. O sea, este se une a este por UPA. O sea, la, la denominación es UPA por plasmógeno de tipo orosina y el receptor es el UPAR. Y aquí es donde se va a unir. ¿Listo? ¿Ya? Y estos involucrados es los que nos va a dar a la plasmina. Ahora, la plasmina es lo que va a generar que la fibrina estable vaya a ser un producto de degradación de fibrina. ¿Listo? Ahora, luego tenemos aquí al, sí, eso además acá. Sí, hasta acá se entendió eso. Sí, ¿no? ¿Sí lo entendieron, chicos? Si no, lo repito, no hay problema. O sea, porque este es el que acelera el proceso y este es el que lo finaliza. ¿Correcto? Para que tengamos como tal la plasmina. Ya, ahora, la plasmina, recordemos que este es un proceso, es un producto que se va a degradar. ¿En qué? Va a degradarse en fibrina y fibrinógeno, lo que los originaba antes, ¿no? Listo. Y como tal, este va a dirigirse también a las fibras que están alrededor, ¿ok?
Listo. Entonces también, una vez hablado ya de esto, vamos aquí, por ejemplo, a hablar de los factores fibrinolíticos que están involucrados también. Aquí está, por ejemplo, el activador de plasmina de tipo tisular, el activador de plasminógeno de tipo urosinasa y el receptor activador de la plasmina de tipo urosina. Ven acá como hay una tablita resumen de ambos. También acá el plasminógeno, la plasmina, etcétera. Ahora, una cosa también muy importante a tener en cuenta, chicos, es que debe haber un equilibrio. ¿Para qué? Para que no haya un exceso de de factores de la coagulación como factores fibrinolíticos. Tienen que estar en un equilibrio, porque si yo tengo una mayor producción de factores de la coagulación, entonces mis factores fibrinolíticos también pueden reaccionar de una manera exacerbada para compensar, porque si estoy coagulando demasiado, también tengo que disolver demasiado, ¿no? Etcétera. O puede haber una mala respuesta de estos factores y que van a evitar, que no van a generar la fibrinólisis adecuada y por lo tanto voy a seguir formando coágulos, más coágulos y más coágulos, ¿no? Que eso también es peligroso porque justamente después podemos tener un trombo y el trombo puede viajar por la circulación a cualquier lado, de ahí obstruye la circulación y ahí queda. ¿Sí? ¿Se entendió eso también, chicos? ¿Sí? Ya. Ahora, algo más importante también aquí de la plasmina justamente es que este va a ser una digestión, o sea, va a digerir, pero va a disolver. ¿A quiénes? El factor 5, el factor 7, no, factor 5, factor 8, la protrombina, también el factor 12, etcétera. ¿Ven? Listo. O sea, de por sí, si tenemos un factor 5 degradado, digerido, ¿qué va a pasar? No va a haber ese proceso de retroalimentación también para la trombina, que va a decir, sigamos formando coágulo, ¿correcto? O el factor 8, que también es importante para estimular también la respuesta. O el factor 12 que sin el factor 12 yo no puedo desencadenar la cascada. ¿Ven? ¿Se entendió eso también, chicos? Sí. Listo. Y bueno, aquí, por ejemplo, acá tenemos una tablita que nos hace un resumen de las pruebas que se hacen, ejemplo, para ver cómo está funcionando los procesos de la coagulación. Tenemos, por ejemplo, el tiempo de hemorragia, ¿qué hace? Que explora la hemostasia primaria. ¿Ok? Eso es importante. Tiempo de hemorragia explora la hemostasia primaria. Esto de aquí. Listo. Que está relacionado a la contracción de la pared vascular y la formación del tapón plaquetario. ¿Por qué? Cuando tenemos una hemorragia que hay primero vasoconstricción y después la hemostasia primaria, ¿no? Y después tenemos aquí, por ejemplo, el PFA100, que es el que mide la hemostasia también primaria, pero en este caso la actividad del PFA100, ¿no? Después tenemos el tiempo de protrombina, tiempo de TP, recuerden, y de quiénes mide su actividad de la vía extrínseca, todos los que están involucrados acá. ¿Ven? Después tenemos el tiempo de tromboplastina, ¿ven? Y esto va a medir la actividad de todos los factores involucrados acá y el fibrinógeno. Y el tiempo de trombina, que mide justamente aquí la funcionalidad del fibrinógeno. ¿Ok? Eso también está, los chicos tengan en cuenta esto, porque es como que ya me dicen un paciente que tiene tiempo de protrombina tal, correcto. Entonces, si mi tiempo de protrombina se ve activado, alterado, ¿quiénes son los que están involucrados en esto? ¿Quién se ve alterado? ¿Ven? ¿Qué factores están? Eso hay que pensarlo bien. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar aquí al ejercicio. Alguien si gusta puede levantar la mano y leerlo o lo leo yo. Cualquiera de quienes desee participar. O si no, escojo. Mm, a ver, nadie. Ok, bueno, voy a hacerlo participar. Ok. Este, ya. Kristen. ¿Puedes abrir tu Sí, micro, Kristen? Ahí, sí, perfecto. ok. Entonces, una mujer de 45 años acude al servicio de urgencias por presentar epistaxis recurrente, sangrado gingival y múltiples petequias en las extremidades inferiores desde hace varios días. No tiene antecedentes de enfermedad hepática ni uso de anticoagulantes. En la hemorragia se observa plaquetas 45.000 por microlitro, hemoglobina normal, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial activada normal.
El hallazgo de Correcto. petequias y sangrado mucoso se explica principalmente por una alteración en... Ujú, ya. Entonces, primero nosotros aquí tenemos unos datos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hablar? Primero, aquí tienen epistaxis recurrente. Epistaxis es lo que llamamos el sangrado de la nariz. ¿Ok? Cuando tu nariz sangra, eso se pueden romper unos pequeños, los vasitos que están ahí. Listo, tienes epistaxis. Ahora, recurrente quiere decir que puede ser de repente por distintas causas. Tiene los vasos muy delgados, tal vez tenga el mal hábito de picarse la nariz que puede pasar también, porque eso es por traumatismo de los vasos que están ahí, ¿no? Etcétera. ¿Ven? Y también, miren, sangrado gingival y múltiples petequias. ¿Ven? Listo. Ahora, hasta aquí en lo que estamos viendo, ¿qué nos está orientando? Podríamos pensar que es algo de hemostasia primaria o secundaria. Ujú. Cualquiera, chicos, puede opinar. La idea es aquí aprender para poder analizar el caso, ¿no? Primaria. Ya, correcto. ¿Por qué sería? Solo guiándonos hasta acá. Ya. Ok, repasemos aquí un poquito. Recordemos que la hemostasia primaria está vinculada a lo que ocurre con el tapón, ¿no? Y este tapón usualmente es cuando tenemos procesos de vasos chicos, estas rejillitas, recuerden esto, y las petequias. Esto es importante, las petequias. Ok, listo. Ujú, ok. Ahora vamos a ver lo que dice después. Tiene un conteo de plaquetas de 45.000. Su hemoglobina está normal, su tiempo de protrombina está normal y su tiempo de tromboplastina está normal. Aquí, ¿qué nos dice? El tiempo de protrombina, que es lo que estaba midiendo, chicos. Recordamos aquí. ¿Qué vía de la coagulación? Extrínseca, ¿no? Sí. Entonces, ¿y la vía de la coagulación extrínseca o intrínseca, eso precede de algo secundaria, hemostasia primaria o secundaria? Ujú. Recuerden eso. No, hay que repasar por eso. Para recordarlo ahorita de lo que hemos visto, ¿no? La hemostasia primaria es lo que vemos todo antes del coágulo, ¿no? Y cuando vemos el coágulo, la formación del coágulo, es lo que estamos hablando de la vía extrínseca, extrínseca y la cascada de los factores de la cascada de coagulación. O sea, todos los factores de la coagulación involucrados ahí, todo es lo que vamos a ver de la hemostasia secundaria. ¿Ok? Acuérdense esto de acá, el, el grafiquito de aquí, lo que les puse, ¿no? Hemostasia secundaria, hemostasia primaria. El tapón plaquetario es la primaria, ¿no? O sea, aquí todo lo que vendría a ser lo que ocurrió primero en la vasoconstricción y lo que colaboró después para que se produzca el tapón plaquetario, donde tenemos la adhesión, activación y agregación plaquetaria. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. ¿Y qué me dice aparte? Que aquí vemos que sus tiempos de estos evaluaciones que se han hecho, el tiempo de protrombina, y la última creo que era el tiempo de esto, el tiempo de tromboplastina. Estos de aquí son procesos de la cascada, de la cascada de coagulación, chicos. Y esto va a medir a los factores de la coagulación, cómo están funcionando, ¿sí o no? Entonces, esto estamos considerando que en la respuesta secundaria está bien, o sea, está normal. Y también su hemoglobina está normal. Esto nos quiere decir que tenemos una adecuada cantidad de glóbulos rojos. Entonces, estamos sospechando de algo primario, ¿correcto? ¿Sí se entendió eso? Sí, chicos, sí lo están entendiendo. Christopher, Mary, Kristen, Gabriela, Rubén. Llamo uno por uno. Adriano, ¿todo bien también? Suri también, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora sí está más claro esto, ¿no? Entonces, si me dice aquí que, por ejemplo, y miren la cantidad de plaquetas. Recuerden esto, si yo no tengo suficientes plaquetas, ¿voy a poder formar un adecuado tapón? No. No es más, tengo un sangrado muy recurrente, es porque quiere decir que también no voy a tener
la capacidad de formar este tapón plaquetario inicial. O sea, por más que inicie la cascada, se inicie la vasoconstricción, etcétera, se inicie la respuesta, no voy a tener células que van a colaborar a este proceso, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿el hallazgo de petequias y el sangrado mucoso se explica principalmente por una alteración de... ¿Estaríamos pensando en una hemostasia secundaria? No, porque ya hemos visto que las respuestas en hemostasia secundaria están conservadas. Después, una retracción del coágulo, una función o número de plaquetas o fibrinólisis aumentada. Ahorita, ¿qué es lo que consideran ustedes? ¿Cuál sería la clave? Ujú. Ya, ok. Adamari me dice la C, Suri me dice sí. Correcto, la C. Sí, debe haber lo que puede estar ocurriendo es que debe haber un problema ya ahí en la cantidad de plaquetas. Aquí debe haber un problema a nivel de la producción de plaquetas o debe haber una degradación, una destrucción muy rápida de ellas, ¿no? Y esto puede ser debido a enfermedades. Acá no nos muestra que, nos dice que no tiene enfermedades hepáticas presentes. Entonces podemos pensar que de repente hay un problema en la producción de los megacariocitos, ¿no? Que puede ser que no se esté estimulando correcto, la trompoyetina no está actuando correctamente, o la interleutina 3 tampoco no está estimulándose correctamente, ¿no? Entonces podemos acá descartar que no es un proceso secundario, la atracción del coágulo tampoco, tampoco esto. ¿Bien? ¿Qué, chicos? ¿Sí? ¿Sí se entendió eso también? Ya, muy bien. Entonces, ahora que hemos aprendido cómo analizar esto, vamos a pasar a su postes. ¿Ok? Un segundo. Ujú. Ya, listo. Ya lo pasé el chat. Igual está ahí. Tienen 15 minutitos para poder resolverlo. ¿Ok? Y ya pueden comenzar.
Ok, chicos, quedan 5 minutos. Todavía faltan algunos. Ya, chicos, queda un minuto. Ya, ok, listo. Entonces vamos a pasar a corregir ustedes.
Ya se logra ver, ¿no? Listo, que está el post-it, por ejemplo. Aplicando la fisiología celular a la hemostasia, si se bloquean los canales de calcio en las plaquetas, el evento se vería directamente afectado. ¿Ok? Liberación de los gránulos y la agregación plaquetaria. Durante la hemostasia primaria, la adhesión plaquetaria ocurre principalmente por la interacción entre el factor de von Willebrand y las glucoproteínas plaquetarias. No, porque recuerden esto, la adhesión se va a producir debido a ellos dos, ¿no? Porque estos van a reconocer que hay un daño tisular, ¿no? Y ahí recién las plaquetas se van a adherir, ¿correcto? Listo. Y esto, por ejemplo, es este, eh, dióxido nítrico y prostaglina. Estas moléculas inhiben la agregación de la trombosis. Verdaderas y relacionadas, verdaderas pero sin relación. Falsa primera, verdadera la segunda, falsa la segunda, verdadera la primera. Y lo que hemos hablado, ¿no? Si tenemos un tejido sano, por lo que las características del endotelio, el óxido nítrico, esto va a evitar justamente que se formen estos trombos, ¿no? ¿Listo? Porque recordemos esto de la característica del endotelio, ¿no? Que es lo que va a evitar el desarrollo de los trombos, porque si tenemos un endotelio sano, evitamos lesiones. ¿Ok? Listo. Ya, este segundo enunciado también, premisa verdadera, las plaquetas liberan serotonina y tromboxano 2. No, serotonina también es parte de los procesos de liberación, tromboxano es también, y ambas sustancias promueven la vasoconstricción local. Sí, recuerden esto, que también necesitamos vasoconstricción y también para colaborar aquí a la formación del tapón, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la retroalimentación positiva de la trombina? No, lo que hemos hablado, ¿no? Que si hay presencia de trombina, va a activarse el factor 5 y el factor 5 va a colaborar a que se acelere la formación de más trombina. No, es retroalimentación positiva. No confundan con la retroalimentación negativa, que cuando se llega a la cantidad necesaria de alguno de las, una hormona, alguno de los factores, etcétera, se dice que se envía la señal de que ya no se produzca más porque ya se llegó a los límites normales. Eso es retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva es que ya se detectó que ya empezamos a producir, entonces tenemos que producir más porque necesitamos acelerar el proceso y tener y formar más rápido, con mayor rapidez el coágulo. ¿Ok? Listo, chicos, ¿todo está claro hasta ahí? ¿Sí se entendió? Sí. Ya. Entonces, en un minutito, voy a dejar de compartir. Ya, perfecto. Entonces ya, chicos, muy bien. Ahí vamos a terminar con la sesión número 10. Muchas gracias. Un momentito voy a detener la grabación.